¿Cuánto dinero ganas? No sé, ¿cuánto tenés ahorrado? O si no tenés nada ahorrado, ¿cuántas deudas tenés? ¿Cuál es el número exacto? Medio incómoda esas preguntas, ¿no? No me interesa la respuesta, pero sí me interesa poder identificar con esto que no nos gusta hablar de dinero. Es algo incómodo, es algo que sentimos que se nos meten en nuestro espacio personal. Quizá por eso es una de las razones por las cuales Jesús habló tanto de dinero, de las posesiones. Porque nos toca en un lugar tan profundo de nuestro corazón. Y hoy en día hasta la gente de las iglesias nos cuesta mucho hablar de este tema. ¿Por qué? Porque las iglesias más mediáticas que se han viralizado más, que incluso se hacen programas de televisión como reportando sobre estas iglesias, iglesias entre comillas en realidad, lugares donde se manipula a la gente, donde no se trata de mostrarle a Dios a la gente, sino que se trata de enriquecer a personas, de manipularlas. Bueno, entonces los de las iglesias bíblicas, los que queremos presentar las buenas noticias de Jesús, decimos, bueno, capaz que no hay que hablar de dinero muy seguido o intentemos evitar el tema porque es incómodo, porque la gente que no conoce mucho de una iglesia bíblica va a pensar que también estamos queriendo aprovecharnos o manipular. Así que quiero hablar rápidamente de algunas razones por las cuales no hay que ofrendar, pero otras razones, quizá empezar a ver algunas consideraciones de por qué puede ser algo bueno para nosotros. Entonces, primero, hay que ofrendar. Lo primero que yo te quiero decir es que vos no des dinero. No des dinero por presión. Número uno, no te sientas presionado. Si vos vas a una iglesia, está mal que vos simplemente busques a ver lo que tenés en el bolsillo, lo que encontraste ese día, porque bueno, ves que llegó el momento de que se va a pasar la bolsita o que la gente pasa al frente a dejar su ofrenda y decís, ay, bueno, si yo no voy a quedar mal. No te tiene que preocupar quedar mal. Nadie te está mirando. Si alguien llega a estar mirando a ver quién está dando y quién no, el que está mal es esa persona. Vos no te tenés que preocupar por eso. No des por presión. Número 2, no des para que otros te vean. Esto es parecido, pero es lo opuesto. Uno es por sentirse presionado uno a que tiene que dar, y lo otro es para uno ser el que dice, bueno, mira cómo yo voy a dar, así que se note que es un billete así bien gordo. O que van a sonar muchas monedas ahí que caigan o lo que sea, para uno poder sentirse bien y que los demás digan, oh, mirá qué tipo comprometido, todos los domingos vas y dejas ofrenda. No lo hagas para que otros te vean. Jesús fue muy claro con eso. De la famosa frase de Jesús de que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda, o tu izquierda no sepa lo que da tu derecha. No sé porque soy zurdo. Y entonces no tenemos que usar esto como algo en lo cual nosotros engrandecernos o hacernos ver. La tercera razón por la cual Dios no quiere que des dinero, es para que Dios conteste tu oración. Acá es donde entramos en este territorio de que esto se ha enseñado en lugares donde se manipula a la gente y se enseña mal la Biblia. La Biblia no enseña de que Dios contesta oraciones a cambio de dinero. Dios no necesita tu dinero. Dios no lo necesita. Dios es el creador de absolutamente todas las cosas. Él tiene todos los recursos habidos y por haber. No necesita tu dinero. Así que hay 1.000.000 de razones por las cuales Dios pueda querer contestar tu oración o querer no contestarlo o decirte que no es el momento. Pero porque vos no diste suficiente dinero no es una de esas razones. Puede haber, quizá hay un pequeño paréntesis, una situación en la que en realidad no tenga que ver con que vos des o no des, pero tenga que ver con el estado de tu corazón. Con que tu corazón esté en un lugar donde una de las consecuencias es que vos no quieras dar dinero, no quieras ofrendar, no quieras ser generoso. Pero eso es solamente un síntoma. El problema está en el corazón y en el estado de tu relación con Dios. Pero hay millones de otras cosas que pueden ni siquiera no tener nada que ver con nosotros, por las cuales Dios no conteste nuestra oración, sino porque Dios es sabio y Dios sabe lo que nos conviene, lo que es mejor para nosotros. O si estamos en situaciones difíciles, Dios sabe las cosas por las que nosotros tenemos que atravesar. Número 4. Para que Dios te prospere. No des dinero para que Dios te prospere. Es bastante parecida a la anterior, pero esto va también con otra enseñanza que no está en la Biblia, de que si vos das, Dios te va a dar más o el doble, específicamente con dinero. Dios sí nos habla de recompensas. Dios sí nos habla, un pasaje que se mal usa muchísimo en cuanto a esto, es que
nosotros cosechamos lo que sembramos. Pero acá no está hablando de uno sembrar dinero y va a poder cosechar más dinero. Está hablando, tiene que ver mucho que ver con las actitudes nuestras, tiene que ver con nuestras acciones, con que nuestra vida, las cosas que hacemos, nuestro pecado tiene consecuencias. Entonces, por supuesto que vamos a ver el resultado de esas cosas. Y con el dinero también puede pasar eso. Si nosotros invertimos bien el dinero, si nosotros hacemos bien las cosas, también vamos a poder cosechar consecuencias positivas de eso. Pero no hay un tema espiritual ahí de que uno diga, yo voy a dar para que Dios me prospere. Muchas veces Dios elige prosperar, Dios elige que le vaya bien a personas con corazones generosos, pero eso es solamente por la bondad y la gracia de Dios y no es una regla. Dios sí dijo que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pero eso también es otro contexto diferente que no tiene que ver exclusivamente con el dinero. Así que la última razón por la cual Dios no quiere que des dinero. No des dinero si no sos un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, ¿cuál sería la razón de dar, si querés darle dinero a los pobres, a lo que sea, por favor, adelante? Me refiero a dar dinero en un contexto de iglesia. ¿Cuál es el sentido? Lo que Dios quiere es tu corazón. Las consecuencias, una de las tantas consecuencias de lo que Dios va a ir haciendo en tu corazón es que vos quieras ser generoso, que vos quieras participar con tus recursos de las cosas que Dios quiere hacer. Pero la prioridad cuando vos no sos un hijo de Dios, cuando vos no has decidido seguir a Cristo, es que conozcas a Dios, que seas confrontado con tu pecado y así poder reconocer que necesitas a Dios. No es si vos vas a visitar una iglesia para conocer, para escuchar la palabra de Dios y vos todavía no te has encontrado con Dios. Jamás tenés que ponerte a pensar en dinero en ese momento. Lo que tenés que ponerte a pensar es qué es lo que Dios te quiere hablar. Y ahora rápido quiero hablar de 3 cosas, no sé si diría 3 razones para ofrendar, pero 3 cosas para considerar, para empezar a tener un fundamento en base a estas cosas. Lo primero, la Biblia nos enseña que vos y yo, los hijos de Dios, esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Los que ya somos hijos de Dios, los que ya conocimos a Jesús, somos templo de Dios. Ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20 nos dice ahí medio parafraseando que somos templo del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, o sea, Dios habita en nosotros ya le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por un alto precio. ¿Cuál es ese alto precio? Fue el altísimo y más maravilloso precio de la vida de Jesús, cuando Jesús murió en la cruz para que vos y yo tengamos vida. Entonces, ya mi vida, la forma en la que yo vivo, no puede depender de mí, de mis deseos egoístas. Tenemos que entender que todo nuestro ser y todas nuestras cosas, todas nuestras posesiones le pertenecen a Dios. 2, consideremos también que todo lo que tenemos es de Dios, no solamente porque Dios nos compró, sino porque toda la creación es de Dios. Nuestra vida nos la dio Dios. Nuestra habilidad para trabajar, nuestras fuerzas, el poder seguir respirando, el tener energías para ir a trabajar, o si estamos, no sé, desempleados, vivir en un país donde hay seguro de desempleo, cualquier cosa, que si alguien fue generoso con nosotros, no teníamos nada y alguien nos dio algo para poder comer, Dios envió a esa persona para que vos y yo podamos tener algo para subsistir, para seguir viviendo, independientemente si tenemos muchos recursos o pocos. Cualquier cosa que tengamos, incluso la vida misma, es gracias a Dios. Ahí en 1 Corintios 4:7 dice, ¿qué tenemos que no venga de Dios? La respuesta es, nada, todo viene de Dios. Y lo tercero es que Dios es muy generoso. Dios es el más generoso del mundo. Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él entregó, ¿a quién? A su Hijo, su único Hijo, para que los que creamos en Él no nos perdamos, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Dios es tan generoso que Él entregó la vida de su propio Hijo por nosotros. Háblame de generosidad. Qué cosa más generosa que alguien se dé a sí mismo, en el caso de Jesús, y que Dios dé a su Hijo. Y en Romanos 8:17, que lo tenía ahí anotado y ahora no me lo acuerdo ahí exactamente de memoria, en Romanos 8:17 dice, así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria,
también debemos participar de su sufrimiento. Nos dice que al ser hijos de Dios somos herederos de Dios también. Todas las cosas ahora nos pertenecen a nosotros. En Efesios 1 nos habla de que tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, que es tema para otro momento. Pero Dios es un Dios generoso. Entonces esto nos deja dos cosas para pensar. Como decía ahí, primero, como sus hijos debemos querer imitarlo, debemos querer contagiarnos de la generosidad de Dios. Debemos querer darnos cuenta que si todo lo que tenemos es de Dios, ¿por qué no hacer lo mismo con otros? ¿Por qué no ser nosotros quienes van a ayudar a proveerla a los demás? Y lo segundo es que si nosotros sabemos, realmente confiamos en que Dios es un Dios generoso, que no permite que nada nos falte, al punto que envió a su único Hijo para salvarnos y darnos vida eterna, y también provee cada una de nuestras cosas día a día, podemos estar seguros que nada nos va a faltar. Por lo tanto, podemos ser generosos, no tenemos que tener ese miedo de acumular para nosotros mismos, de guardar, porque podemos saber que Dios va a cuidar de nosotros y nosotros podemos ser libres para compartir también con otros. Entonces, solamente quiero terminar con algunas cosas prácticas. Puedo decir, esto suena muy lindo, pero ¿qué tiene que ver con dar a una iglesia? Bueno, Dios le dejó a su iglesia una misión muy importante: llevar estas buenas noticias a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, compartir el evangelio con personas de cada lengua, tribu y nación. Y eso no se hace solo, requiere de gente que entregue su vida, pero que también requiere mucha gente que viva de tal forma que pueda compartir sus recursos para amar a las personas, para poder servir a los pobres, a los vulnerables, a los más necesitados, para poder compartir este mensaje del evangelio, para poder enviar a otras personas hasta lo último de la tierra. Entonces la iglesia necesita recursos para eso. Claro, para que eso sea posible también se necesita una cierta infraestructura. Si tu iglesia tiene un salón, tiene un edificio, se necesita pagar la luz, el agua, un montón de cosas. Pero también cuando tu iglesia haga actividades va a necesitar dinero para esas actividades. Para que entre más gente quizás se tiene que expandir un poco el salón, y eso va a requerir también recursos. Si van a enviar misioneros a otro lugar, a otros países, o se va a ir al interior a hacer trabajos en diferentes lugares, se necesitan recursos para eso. Amar y ayudar al prójimo requiere cosas muy concretas, en las cuales los recursos económicos son necesarios. No solamente las cosas se pueden hacer con tiempo, con personas o con energía. Entonces tengamos esto en cuenta, algunos ejemplos concretos en cuanto a eso. Muchas gracias, y ya vamos a seguir hablando de estas cosas, de más de estas cosas, en algún otro video.